Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana, público en general y testigos de Jehová que me están escuchando. El propósito de este video es tiene como propósito compartir con ustedes una reflexión que yo siempre me he hecho, y quiero pues que ustedes también mediten en el punto que yo voy a tocar ahora. Y tiene que ver con lo que subí últimamente, en mi último reciente video que subí. Estuve explicando a los testigos de Jehová que quizás no sepan la historia de la Watchtower. Dije muy claramente que la Watchtower, hasta antes de 1970, había enseñado que Jesús ya había realizado su segunda venida o segunda presencia invisible en 1914. La Watchtower estaba convencida que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial, y eso lo enseñó el señor Rutherford cuando en 1925 publicó en la Atalaya de 1925, del mes de mayo, si no me equivoco, el 15 de mayo de 1925, publicó un artículo con respecto a la gran tribulación, diciendo que la Primera Guerra Mundial fue el inicio de la gran tribulación. Y eso trajo consigo que la Watchtower enseñara y armara toda su escatología basada en la gran tribulación, que ya había comenzado, como ya dije, en 1914 con la Primera Guerra Mundial, porque así lo creyó el señor Rutherford, que la Primera Guerra Mundial fue ya el inicio de la gran tribulación y que faltaba poco tiempo para que viniera el Armagedón. Y es así que él continuó después de 1925, cuando no vino el Armagedón para ese año, continuó afirmando que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina y que dentro de poco tiempo se tendría que entrar al paraíso restaurado, con un Armagedón que tenía que venir de todas maneras, porque ya la gran tribulación se había manifestado en 1914. Y ya a partir de 1925 él pensaba que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, y él siguió con esa cantaleta del fin del mundo hasta 1941, cuando estaba muy enfermo. Dio un discurso en Estados Unidos, en Columbus, Ohio, creo que fue, si no me equivoco. Se dirigió a los niños de ese entonces para presentarles su último libro titulado Hijos. En esa asamblea donde él dio este discurso antes de morir en enero de 1942, que le faltaba poco tiempo para morir, él estaba convencido que el fin del mundo vendría en unos pocos meses más. Cuando en 1941 Estados Unidos le declara la guerra a Japón por el ataque de Pearl Harbor, el señor Rutherford decía: ajá, ahora sí se engancha la segunda parte de la gran tribulación,
y arranca el Armagedón, porque Estados Unidos entró en la guerra contra Japón, como digo, por el ataque de Pearl Harbor en 1941. El señor Rutherford muere el 5 de enero de 1942 de cáncer del colon y no pudo corroborar lo que había él predicado, de que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina. No lo pudo corroborar, que su predicción fue otro fracaso más, porque estaba seguro que esta declaratoria de guerra hacia Japón por parte de Estados Unidos llevaría consigo un conflicto más grande, de grandes proporciones, que llevarían al Armagedón finalmente. Bueno, han pasado tantos años de eso, pues en 1941, que son más de 76 años, 77 años atrás, no pasó nada. Y en base a esta enseñanza del señor Rutherford, de que la gran tribulación había empezado en 1914, la UASTA armó pues su escatología, todo su esquema doctrinal fue armado, basado en que la gran tribulación pues había empezado con la Primera Guerra Mundial de 1914. Y la UASTA continuaba con esa idea de que la gran tribulación pues había empezado en 1914. Después de la muerte del señor Rutherford, entra Norris Franz a la presidencia y continuaban con esa idea. En 1942, cuando entra Nor a la presidencia con Franz continuaba con esa idea, sosteniéndola todavía, la mantenía como una enseñanza correcta de la gran tribulación había empezado en 1914. No olviden que estamos en 1942 y decir que la gran tribulación había empezado en 1914 olía muy feo, muchos años. Estamos hablando pues de 1942, estamos hablando pues de que había pasado pues 28 años desde 1914 a 1942, si no me equivoco son 28 años y no venía de Armagedón. Y la sociedad desarrolló su doctrina escatológica de los últimos días, por la parte final de los tiempos, diciendo que como ya había empezado la gran tribulación en 1914, Jesús vino por segunda vez en ese año. Poco tiempo después vino Jesús en ese mismo año, 1914, y que también había ocurrido ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas de Mateo 24:29, y que después de cumplir el texto de Mateo 24:29, Jesús vino, se vio al Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con poder y gran gloria, de Mateo 24:30, y Jesús volvió por segunda vez, y que la señal del Hijo del Hombre fue vista en 1914. Entonces la sociedad guadalajara comenzó a desarrollar toda su enseñanza, sus doctrinas en base a un error, a una falsedad, que afirmaba que la gran tribulación había empezado en 1914. Entonces todo lo que se desarrolló como enseñanza doctrinaria de la Watchtower en esas épocas de los años 40 y 50, 60, de los años 60 y también hasta mediados del año 1970, estaba basada en la enseñanza de la Watchtower que la gran tribulación había empezado en 1914. Entonces pudo decir la Watchtower, el señor Franz con el señor Nor, que Jesús había vuelto por segunda vez en 1914, y que cuando Jesús llegó en 1914, lo primero que hizo fue poner a sus enemigos por el cabello de sus pies y comenzó a hacer el juicio, como llama la Watchtower, como lo llama como juicio, cuando en realidad es una separación de ovejas y cabras. Aquellos que aceptaban el mensaje a partir de 1914 eran las ovejas, quienes la rechazaban en el servicio del campo eran las cabras, y en eso consistía la separación en la hora de predicación que se estaba llevando a cabo de 1914 en adelante, que era un proceso de distinción, de eliminación, es decir, rescatar todas las gentes buenas del mundo que tenían corazón de oveja para que puedan entrar al rebaño y salvarse, y aquellos que rechazaban el mensaje en la hora de predicación ya se declaraban como cabras, como rebeldes, y que su futuro era incierto, la destrucción. Entonces esa fue la enseñanza que se llevó a cabo por décadas en la Watchtower,
de que la gran tribulación que empezó en 1914 trajo consigo ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas en el mismo año 1914. Luego se vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria, Dios es con él. Que todo eso ocurrió en 1914. Jesús había vuelto con su parucía, que había vuelto por segunda vez. Su segunda venida se había culminado en 1914, y que sabía eso, su segunda venida se había iniciado en 1914, en ese año. Y que, como dije, Jesús llegó por una vez con el propósito de hacer la separación de ovejas y cabras, con la hora ministerial. Quienes estaban en el mensaje eran las ovejas, quienes la rechazaban eran las cabras. Adicionalmente, 3 años y medio después de haber llegado el 1914 por segunda vez, 3 años y medio después, dice que cayó en 1918, hizo el cumplimiento de las parábolas de los talentos y vino a inspeccionar ese hombre noble que era Jesús, que había estado ausente por tantos años desde su primera venida de la tierra. Dice pues que ese hombre noble, que había hecho un largo viaje, regresaría para tomar cuenta de sus siervos, de cómo habían hecho producir sus talentos, y que podría distinguir quién había sido el esclavo fiel y discreto y quién no lo había sido, para castigarlo. Y como Jesús ya había vuelto en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30 y 14, era el momento en que Jesús tenía que dar como llegado él después de ese largo viaje, hacer pues esa inspección de sus esclavos, quienes habían sido fieles y discretos y quienes no. Y dio cumplimiento a la parábola de los talentos. Y dice que investigó todas las religiones de la tierra, a todos sus esclavos, quién realmente había estado dando el alimento correcto de todas las religiones, y encontró que había solamente un grupito ahí de ungidos que están dentro de la sociedad Watchtower, y que fueran los únicos que estaban en el alimento correcto. Y Jesús se sintió muy complacido, los nombró como su esclavo, como su instrumento, haciéndole su primera nominación en 1918, y en 1919 le encargó los bienes en la tierra. Esa era la doctrina. 3 años y medio después de 1914, que Jesús regresó por segunda vez, hizo la inspección de su esclavo, dando cumplimiento a la parábola de los talentos. Y como ya dije, a la vez estaba realizando la separación de ovejas y cabras por la obra ministerial que se iba a estar llevando a cabo por parte de este grupo de ungidos encontrados fieles y discretos, que tendrían esa función como esclavo fiel y discreto de anunciar las buenas nuevas a las naciones, para poder rescatar de la humanidad aquella gente que tenía corazón de oveja, para que se salve del Armagedón, y aquellos que rechazaban el mensaje de los hijos de Jehová y eran considerados cabras. Y esa era la enseñanza, y cómo se estaba haciendo la separación de las cabras, y que ya se había iniciado esa separación desde 1914. Y eso enseñaba como verdad por décadas. Entonces, la UASA tenía bien claro que la separación de ovejas y cabras y la parábola de los talentos tenía que cumplirse cuando el texto de Mateo 24:30 se cumpliera primero. Es decir, Jesús regresando por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y la UASA insistía y enseñaba que el texto de Mateo 24:29 y Mateo 24:30 se habían cumplido por el 14 con la venida de Jesús. Jesús ya había regresado, estaba aquí, que estaba presente, con una parucía invisible, que ya había regresado por segunda vez en ese año. Y ese segundo retorno, con la nube del cielo con poder y gran gloria, en 1914, le permitió pues hacer la separación de ovejas y cabras, y a la vez dar cumplimiento a las parábolas de los talentos para impresionar a su esclavo en 1918, 3 años y medio después de 1914, y encontró a este esclavo de la Watchtower, que había sido fiel y discreto por más de 40 años, que había estado dando el alimento correcto y de alta calidad, y que Jesús falló, sentenció a favor de este esclavo y lo nombró como su esclavo fiel y discreto. Y como premio por haber sido fieles y discretos, les encomendó de todos sus bienes en la tierra en 1919. Y eso se enseñó por décadas como la doctrina, como una verdad, como un cuento, como una historia verdadera, ¿no? Se supone que fue una historia verdadera. Lo importante es que la Watchtower tenía bien claro en su mente, que tanto la separación de ovejas y cabras como la parábola de los talentos y la resurrección de los ungidos en 1918, que Jesús supuestamente realizó cuando vino en 1914,
estas tres cosas tenían que cumplirse cuando el texto de Mateo 24:30 se cumpliera primero. Y antes del texto de Mateo 24:30 tenía que cumplirse el de la gran tribulación, que está en Mateo 24:29. Mateo 24:21 habla de la gran tribulación. Pero tenía que cumplirse primero la gran tribulación, luego el texto de Mateo 24:29, ya acercándonos a la venida de Jesús, y el texto de Mateo 24:30. La UASTA tenía bien claro que tanto las expresiones de cabras como la parábola de los talentos y la resurrección de los ungidos tenía que llevarse a cabo cuando el texto de Mateo 24:30 se cumpliera primero, es decir, la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, su segunda venida de Jesús, para él regresar a hacer esa inspección de ese largo viaje que él estuvo ausente desde su partida al cielo hace más de 2000 años, que él era ese hombre noble que había dejado una tarea a sus esclavos, una serie de talentos para que lo multiplicaran, que lo administraran, y que Jesús vendría a pedirles cuentas, y que esa venida a pedir cuentas fue pues en 1914 cuando Jesús vuelve por segunda vez a la tierra, y 3 años y medio después hace la inspección de su esclavo, tal como enseña la doctrina de la UASTA, lo inspecciona al esclavo entre todas las regiones de la tierra, y a todos los que se declaraban ser sus esclavos de Jesús. Solamente encontró a los testigos de Jehová, o en esa época estudiantes de la Biblia, que estaban dando el alimento correcto de alta calidad, y que estaban dando el alimento de forma oportuna, y que era lo más importante, la regularidad de cómo ellos servían el alimento espiritual. Y eso le sirvió a Jesús para dirimir, para fallar, para sentenciar a favor de la Watchtower como la única religión verdadera. Y dice la Watchtower que nombró Jesús a los ungidos más capacitados para que sean su esclavo fiel y discreto. Así versa la doctrina de la Watchtower. Muy bien, había entendido eso claramente, que la Watchtower tenía bien claro en mente y estaba en lo correcto cuando sabía el orden de las cosas, que primero viene la gran tribulación, luego viene el suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, luego viene la venida del hombre en el cielo, con la señal del Hijo del Hombre en el cielo con todo poder y gloria. Pero tenía bien presente que la gran tribulación tenía que venir primero antes que Jesús volviera. Eso lo tenía bien presente. Y que inmediatamente después de la gran tribulación vendría ese suceso de tener el sol, la luna y las estrellas. Dice, el sol se habrá oscurecido, la luna no va a dar su luz, las estrellas se caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. E inmediatamente después ocurrió eso, el suceso extraordinario del sol, luna y las estrellas, se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo a nube del cielo con poder y gloria. La voz tenía bien claro el orden, y estaba en lo correcto en el orden. Primero viene la gran tribulación, luego inmediatamente después de esa gran tribulación el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, como ya les expliqué, las estrellas caerán del cielo, e inmediatamente después de eso se verá la señal del Hijo del Hombre. Ese era el orden, la voz lo tenía bien claro, muy bien claro, saben lo correcto en eso. Porque pensaba que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo parecía bien hecho, bien ordenado. Jesús viene, hace la separación de cabras, pone a sus enemigos bajo su cabeza de sus pies, hace el cumplimiento de la palabra de los talentos en 1918, aprovecha en resucitar a sus ungidos que dormían en la muerte. ¿De acuerdo? Porque es así, porque Jesús supone que viene a resucitar también a sus fieles ungidos, viene a resucitarlos cuando Él viene a hacer la resurrección. Y la voz está en lo correcto, cuando dijo 1918, porque había enseñado que en 1914 Jesús ya había vuelto por segunda vez, y aprovechó pues obviamente resucitar a los ungidos. Todo estaba muy bonito. Cuando en julio de 1970 la Watchtower se dio cuenta que la gran tribulación ya se estaba alejando de la distancia, es decir, una cosa es estar en 1942 y estar esperando 28 años y no viene el Armagedón, porque cuando la Watchtower muere Rutherford y entra Nord con Francia a la presidencia, ya tenía 28 años que había empezado la gran tribulación en 1914 con la Primera Guerra Mundial y no pasaba nada. No se enganchó la segunda parte de la gran tribulación para venir al Armagedón. Entonces, cuando pasaron más años, ya en la década de los años 70, 1970, y ya tenía la Watchtower enseñando esa mentira por más de como 45 años, diciendo esa mentira, que la gran tribulación ya empezó hace 45 años atrás, en 1914, 45 años atrás, 46 años atrás. Entonces, se vio la necesidad de decir, esto no marcha, es decir, no está bien esto.
La gran tribulación no pudo haber empezado en 1914, es una estupidez que el señor Rutherford, y nosotros como estúpidos le hemos continuado enseñando por 45 años en la sociedad Watchtower. Entonces el señor Franz Connor continuaron con esa mentira hasta el año 1970. Entonces se dieron cuenta que no pudo haber comenzado la gran tribulación en 1914, que todavía está para el futuro. Entonces la Watchtower, contra la cola entre las piernas, en 1970, en el mes de julio, publica una atalaya, en junio, que eso que quise en junio de 1970, dando un palabreo con la cola entre las piernas, reconoce después que la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914 y que todavía está para el futuro. Y eso fue la hecatombe, pues fue una hecatombe, porque todo el esquema doctrinal de la Watchtower había sido preparada, había sido enseñada basada en una mentira. La doctrina de la Watchtower se apoyó en un pilar que era el año 1914, como la fecha de la gran tribulación, y se apoyó todo lo que venía después de la gran tribulación, después de 1914, que había empezado supuestamente la gran tribulación. Entonces se apoyó en un pilar falso. Entonces todo lo que vino después de la gran tribulación, obviamente si yo transfiero para el futuro de la gran tribulación, todavía que está para el futuro, es obvio que todo lo demás que viene después de la gran tribulación también está todavía para el futuro, como es la separación de ovejas y cabras, que no se pudo cubrir ya más en 1914, y también está para el futuro la parábola de los talentos, tal como ahora decía en la Watchtower, que está todo para el futuro, porque la gran tribulación fue trasladada para el futuro también. Todo lo que viene después de la gran tribulación también se corre, todo el paquete corre junto. Tampoco pudo Jesús resucitar a los ungidos en 1918 porque no vino, pues, porque esa resurrección solo lo hará Jesús cuando venga la nueva cielo con poder de gran gloria. Pero como la Watchtower va a trasladar la tribulación para el futuro, tampoco pudo resucitar a los ungidos en 2018, sino que está todavía para el futuro. Y finalmente la parábola de los talentos también está por el futuro, porque Jesús no vino, pues, no ha sido con poder de gran gloria, porque tiene que cumplirse el texto de Mateo 24:30 primero, la venida de Jesús, para que haga la inspección de sus esclavos. Entonces no existe ninguna inspección en 1918-19, por 1918, 1919, ni en 1914, ni en 1919, en toda esa década de 1914, no existe ninguna inspección porque Jesús no vino, como la Watchtower creía que había sido en 1914, que Jesús había vuelto por segunda vez a no decirlo con poder y gran gloria. Entonces no se pudo cumplir nada de lo que la Watchtower había enseñado, ni la separación de ovejas y cabras, que pensó que se había iniciado en 1914. Ahora todo está para el futuro. También está para el futuro la resurrección de los ungidos, porque Jesús no ha venido para hacer esa operación de resucitar a los ungidos, y seguir manteniendo que Jesús resucitó a los ungidos a partir del 2018 es una falsedad, porque eso está después de Mateo 24:30, tal como la Watchtower lo enseñaba, pues, que Jesús vino en 1914 y dio cumplimiento al texto de Mateo 24:30 para justamente resucitar a los ungidos. Y con eso también está para el futuro, tampoco pudo resucitar a los ungidos, entiéndase bien, y tampoco pudo hacer la inspección de su esclavo en 1918-1919. No existe ningún esclavo fiel y discreto, porque Jesús no ha vuelto para determinar quién ha sido el esclavo fiel y discreto, tiene que volver. Por eso la Biblia dice, manténgase alerta, a veces Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Y Mateo 24:42 dice, si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no hubiera dejado que el ladrón robe su casa. Y después viene Mateo 24:44, por lo tanto, manténgase listo, porque a una hora que ustedes no saben, viene el Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria. Y después viene el texto de Mateo 24:45, es la primera nominación. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Entonces es obvio que Jesús todavía no ha vuelto todavía, porque viene como ladrón en la noche, y esa segunda venida de Mateo 24:30 es en secreto, nadie sabe cuándo será. Viene como ladrón en la noche, y lo primero que va a hacer Jesús, ¿qué cosa va a hacer? Dice muy claramente, ¿quién es pues ese esclavo fiel y discreto? Ese texto de Mateo 24:45 pues no se pudo cumplir ya en 1918-1919, porque Jesús no vino en la nube del cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, como antes se enseñaba y se creía en la Watchtower, porque todo se trasladó para el futuro, todo el paquete que viene después de la televisión va, todo va para el futuro. Entonces, por esa razón, cuando leemos Mateo 24:42 dice, manténganse alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Y es importante eso, porque sabiendo cuándo viene su Señor, sabemos qué es lo que va a pasar. Dice,
¿Quién es pues el escalafón discreto? Mateo 24:45. Debe venir el 46-47, que es la segunda nominación. Entonces, la primera nominación y la segunda, ninguna de las dos pudo cumplirse en 1918 a 1919, ni tampoco en 1914 a 1919. Eso es una falsedad, porque está ligado a la venida del Señor y a no decirlo con poder y gloria para que haga eso. Y es una falsedad decir que en 1918 también restó a sus ungidos, porque eso está ligado también a Mateo 24:30, tal como la apóstol bien me la enseñaba, cuando creía que Jesús había vuelto por segunda vez a no decirlo con poder de gran gloria de Mateo 24:30 en 1914. Entonces, si yo traslado la gran tribulación para el futuro, también tengo que trasladar para el futuro todo el paquete completo que viene después de la gran tribulación, que son esas 4 cosas que ya he mencionado. Ahora, ¿cuál es mi punto de reflexión? La apóstol enseñaba, antes de los cambios de 1970, enseñaba que Jesús vino por segunda vez en 1914 y se vio la señal del Hijo del Hombre en el cielo en ese año. Jesús volvió por segunda vez, cumplió su segunda venida, pero que vino con una parucía invisible. ¿Qué cosa significa eso? Con una presencia invisible. Vino, que nadie lo pudo ver a Jesús, nadie lo pudo ver. ¿Y cómo hizo esa segunda venida? Porque Jesús, es raro cómo le enseñan en la UASTAR sus doctrinas falsas, que son falsas, porque dice que Jesús volvió por segunda vez en 1914, enseñaba así, volvió por 1914. ¿Y cómo pudo volver si la UASTAR decía que Jesús no abandonó los cielos para venir a la tierra, sino que desde los cielos dirigió su atención a los asuntos de la tierra para cumplir su epifanía, su manifestación? Ese fue el momento que Jesús realiza su epifanía por medio de dirigir sus asuntos en la tierra. Esa era su epifanía, su manifestación, pero que había cumplido su parucía con su venida, con su presencia invisible, y que se manifestó por medio de dirigir su atención al asunto de la tierra. Pero ahí viene el punto que quiero reflexionar con ustedes. Si bien la UASTAR decía que Jesús había vuelto y Jesús siempre había estado en el cielo y no vino a la tierra, me pregunta que yo siempre me dice, ¿cómo pudo Jesús venir si nunca abandonó el cielo? La UASTAR dice que Jesús vino por segunda vez en 1914. ¿A dónde vino? Dice que no salió de los cielos, sino que se quedó de allá y que solamente vino por medio de dirigir su atención a los de la tierra. Entonces, Jesús nunca dejó el cielo, nunca vino a ningún sitio, pues no es cierto, no puede haber venido, si no vino físicamente, tiene que abandonar el punto A que es el cielo para ir al punto B que es la tierra. Está allá y viene acá, entonces viene, está acá, venida. Pero yo no puedo decir que Jesús vino, entonces yo pregunto, ¿dónde estaba Jesús antes de venir? En el cielo. ¿Y dónde llegó Jesús después de venir? ¿A dónde llegó? No, está en el mismo cielo, se quedó ahí. ¿Cómo? ¿No dice que ha venido? No, bueno, no ha venido físicamente, pero ha venido por medio de dirigir su pensamiento a los asuntos de la tierra, por preocuparse en la tierra. Esa es su venida. Jesús nunca dejó los cielos, siempre está en los cielos. Se supone que la venida de Jesús significa que tengo que abandonar el punto A, que son los cielos, para ir al punto B de la tierra. Tengo que dejar los cielos, trasladarme a la tierra, para venir, que venga. Pero ahora está entiende la venida de Jesús, que Jesús no abandonó los cielos donde siempre estuvo, sino que Él, por medio de dirigir sus asuntos, por medio de dirigir su mente en los asuntos de la tierra, ya había vuelto. Esa es tremenda enseñanza de esta religión falsa. No hay ningún soporte eso en la Biblia, pero la UASTAR inventa, pues, cuando quiere ajustar sus doctrinas a lo que le conviene, inventa cosas, cuentos falsos, pues, que Jesús vino, no abandonó los cielos, pero vino, sí vino, pero no dejó los cielos. Pero ¿cómo puede haber venido si se ha quedado en el mismo sitio de siempre? ¿No es cierto? Es como decir, pues yo me fui a visitar a mi padre o a mi madre que vive en tal sitio, pero nunca salí de mi casa. ¿Cómo es eso? Yo estoy siempre en mi casa porque estoy diciendo que fui a visitar a mi padre. ¿Cómo lo he visitado? No, por medio de dirigir mi pensamiento en ellos. Ahí está, ya fui, dirigí mi pensamiento a mis padres. Es igualito. Entonces, la UASTAR dice que nadie pudo ver a Jesús en 1914, porque lo hizo con una parucía invisible que nadie la pudo ver, pero dice que fue entendida
por los estudiantes de la Biblia de ese entonces, que pudieron entender que Jesús ya había vuelto, que ya estaba presente con su parucía invisible, porque tuvieron ojos de entendimiento figurativo o ojos de entendimiento espiritual que Dios les dio a ellos. Y que ellos sí comprendieron que Jesús ya había vuelto en 1914. Ellos sí comprendieron con ojos de entendimiento figurativo o espiritual que Jesús está dirigiendo los asuntos de los de tierra, de los asuntos de las otras tierras de los cielos, que solamente ellos pudieron ver a Jesús venir bajo ese aspecto, por medio de que él estaba dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra. Esa era la venida, según los estudiantes de la vida de ese entonces, que lograron comprender eso, que Dios les dio esos ojos de entendimiento para que comprendieran ellos que Jesús ya había vuelto por segunda vez con una parucía invisible, que ya estaba aquí, que estaba presente, que no significaba la palabra parucía que Jesús estaba en camino, que estaba por venir el futuro. No, la palabra parucía significaba presencia invisible, venida invisible, que Jesús ya había vuelto, que estaba aquí, que estaba presente, que no significaba que Jesús estaba por venir el futuro, que estaba en camino. Por si acaso, eso está en el libro Sea Dios Verás, está esa explicación de la palabra parucía. Entonces, si los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento, como dice la voz, y que ellos sí comprendieron que Jesús había vuelto por segunda vez con una parucía invisible de 1914, porque Dios les dio a ellos el entendimiento, ellos tuvieron ojos de entendimiento figurativo, los estudiantes de la Biblia, ellos sí comprendieron que Jesús ya estaba presente. Mi pregunta es muy simple, a ver qué opinan ustedes. Si la Watchtower en 1970 reconoce que Jesús no pudo venir en 1914 con una presencia o parucía invisible por segunda vez, que no pudo venir, que eso estaba todavía para el futuro después de la gran tribulación, porque lo habían trasladado para el futuro de la gran tribulación, y por ende Jesús no pudo venir. Entonces mi pregunta es, si eso fue una mentira, porque fue una mentira, puedes decir que Jesús había vuelto por segunda vez en 1914, fue una mentira, porque la misma Watchtower tuvo que reconocer que no pudo ser posible que Jesús viniera en la nueva edición con poder y en gloria de Mateo 24:30, porque eso está después de la gran tribulación que está para el futuro. Y la Watchtower reconoce que el texto de Mateo 24:30 está todavía para el futuro, para que se cumpla más adelante. Lo reconoce. Entonces ya se cumplió en 1914, como la Watchtower había enseñado hasta 1970, entonces no vino Jesús. Entonces, si fue una mentira, porque fue una mentira haber enseñado por décadas que Jesús vino en 1914 a la nueva cielo con poder y gran gloria, que había empezado el juicio de ovejas y cabras, que había empezado el cumplimiento de la palabra de los talentos, que había resucitado sus ungidos, etcétera, etcétera. Esto es una mentira, porque lo va a estar decir que eso no estaba bien, todo lo mandó para el futuro. Ahora la Watchtower enseña tal como lo estoy explicando, que la gran tribulación está para el futuro, la separación de ovejas y cabras también está para el futuro, que la palabra de los talentos también está para el futuro. Entonces, obviamente, decir que existe un esclavo fiel y secreto ahora que Jesús escogió en 2018 es una patraña, un engaño, una mentira. Pero la Watchtower mantiene ese cuento chino que sí, Jesús hizo una escalita ahí mientras cuando vino, no hay forma como lo haya hecho, porque no, Jesús no hay forma, pero la Watchtower inventa que Jesús hizo una visita en 1918 y cogió a su esclavo. Es una mentira, porque la palabra de los talentos no se puede cumplir sin que Jesús venga y la nueva cielo con poder y gran gloria que está para el futuro. No es posible. No hay explicación que me puedan dar que me hagan convencer que Jesús cogió el esclavo de la Watchtower en 1918. Es un cuento chino, pues. Bueno, mi reflexión es esta. Si la Watchtower, al cambiar la gran tribulación para el futuro, está reconociendo que fue una mentira, pero ellos le llaman error. Entendimos mal, dice. Comprendimos mal, y después de haberlo analizado mejor, nos dimos cuenta que eso estaba mal, que la gran tribulación no pudo empezar el 1914, sino está para el futuro. Pero al final fue una mentira, que se enseñó a las naciones por esta religión falsa, que se hace llamar como la verdad, como una religión que no enseña mentiras, pero enseñó mentiras. Son los campeones de la mentira, los dijo mentirosos, enseñan mentiras. Haber dicho por décadas que la gran tribulación ya empezó con la Primera Guerra Mundial fue una mentira más grande que Pinocho. Y la Watchtower saca es falso, que sean mentiras. Con la oración verdadera, dice que sean la verdad. Pónganse a estudiar las atalayas antiguas para que vean toda la mugre que hay metidas en las atalayas. Entonces, viene mi reflexión y se la planteo a ustedes que va.
Si fue una mentira del año 1914, ¿cómo es verdad que los testigos de Jehová, usted de la vida de ese entonces, tuvieron ojos de entendimiento de que Jesús ya estaba presente, que había vuelto por segunda vez en 1914? Si eso era una mentira. Porque dice la Guastada que Dios les dio a ellos ojos de entendimiento a los estudiantes de la Biblia de ese entonces. A ellos solamente les dio ojos de entendimiento figurativo, espiritual, para que pudieran comprender que Jesús ya había vuelto en 1914. Y que los estudiantes de la Biblia sí entendieron eso porque tenían ojos de entendimiento, porque Dios les dio eso. El entendimiento figurativo o espiritual, que fue una dádiva, un don de Dios para que pudieran comprender eso, y no las naciones. Y que ellos comprendieron que Jesús ya había vuelto. Pero si después, en el año 1970, resultó siendo eso una mentira, porque tuvieron que abolir toda esa enseñanza, abolir y reemplazarla por una nueva que es todo para el futuro. ¿Cómo es verdad entonces que tuvieron ojos de entendimiento los estudiantes de la vida para comprender que Jesús se había vuelto en 1914? Si eso era una mentira. Ahí está la reflexión. ¿Cómo tuvieron ojos de entendimiento que Jesús había vuelto si eso era una mentira? ¿Cómo Dios le pudo dar ojos de entendimiento a los estudiantes de la vida de ese entonces para que comprendieran que Jesús había vuelto por segunda vez, cuando esa venida era una mentira? Se descubrió que era una mentira en 1970, cuando la Watchtower dice: la gran tribulación no pudo empezar en 1914, y por lo tanto Jesús no pudo venir a nuevo cielo con poder y gran gloria en 1914, sino está por el futuro. Entonces fue una mentira. Entonces la pregunta es obvia para la gente que piensa, que es inteligente y piensa y medita. Entonces, ¿cómo es verdad que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento para comprender que en 1914 Jesús ya había vuelto por segunda vez a nuestro cielo con poder y gran gloria, y que él estaba presente con su parucía invisible, dirigiendo su atención a los asuntos de la tierra y de los cielos? Que solamente eso lo comprendieron los estudiantes de la Biblia, sobre todo los gringos allá de Betel. ¿Cómo es verdad que ellos pudieron comprender eso si eso era una mentira? Por el contrario, esa gente debió decir: no comprendemos nada de eso. Dios no nos está dando luz para que comprendamos eso, no nos está dando ojos de entendimiento para que nosotros entendamos una mentira. Pero la Guastada decía que los estudiantes de la Biblia de ese entonces pudieron comprender eso porque Dios les dio ojos de entendimiento figurativo para que comprendiera que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914. 26 años después, 45 años después de esa mentira, la Guastada dice: la gran tribulación no pudo empezar en 1914, y por ende Jesús no pudo venir en 1914 en el nuevo cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, y todo lo que viene después, todo para el futuro. Entonces vino mi pregunta: ¿cómo es verdad entonces que Dios, sabiendo que eso era una mentira, porque Dios tuvo que haberlo sabido, le pudo haber dado ojos de entendimiento figurativo a los estudiantes de la Biblia de ese entonces, que vivía en 1914, para que ellos solos comprendieran, como estudiantes de la Biblia, que Jesús ya había vuelto por una vez en 1914? Ahí está la pregunta. ¿Cómo es verdad eso? Que tiene ojos de entendimiento para entender una falsedad. ¿Estaba Dios detrás de dar entendimiento figurativo a los estudiantes de la Biblia, que tuvieran entendimiento figurativo espiritual de una falsedad que años después, 45 años después, se iba a tener que descartar toda esa enseñanza? Prueba de ello es que los estudiantes de la Biblia de 1914 nunca tuvieron esa comprensión de que Jesús estaba presente por segunda vez en 1914, que había vuelto. Porque en esa época los estudiantes de la Biblia creían y enseñaban que Jesús estaba presente desde 1874 y no en 1914. ¿Se dan cuenta? Porque era una mentira. Porque cuando uno se remonta a los estudiantes de la Biblia del año 1914 y tú le preguntabas a un estudiante de la Biblia de ese entonces si ellos entendían con ojos de entendimiento figurativo, espiritual, que Jesús ya vuelto por segunda vez en 1914 en forma de parucía invisible, ellos te hubieran dicho: no, eso no fue en 1914, no ha sido este año, eso ha sido en 1874, y así lo enseñaban en esa época. Pero la Watchtower en la década de los 60-70 nos contaban el cuento chino que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento figurativo para comprender que Jesús ya había vuelto por segunda vez en 1914. Porque son unos mentirosos. Por eso es una religión falsa. Por eso siempre yo los invito a ustedes, que estudien un poco su historia de la Watchtower y vayan leyendo las revistas antiguas que la Watchtower va a tener que ir publicando en jwl.org. Ahora está poniendo en 1970, pues tiene que ir poniendo en 1960 y 1950. La Watchtower, esto que les acabo de explicar, por si acaso tiene sustento, queridos amigos,
en dos atalayas que yo quiero que ustedes lean. Una atalaya está en inglés porque no está en español, no tengo atalaya en español, pero sí está en la atalaya de inglés del 15 de febrero de 1955. Página 104, atalaya de inglés. Ahí la Watchtower explica, tal como yo les he explicado, cómo era la vieja enseñanza. La vieja enseñanza. Es decir, que Jesús había vuelto por segunda vez en 1914, con su parucía invisible, que ya había culminado su segunda venida invisible. Esta explicación que yo les acabo de dar, por si acaso, si tienen alguna duda, pueden leer ustedes la atalaya del 15 de febrero de 1955, página 104. En la parte, para resumir un poco esa revista que les estoy mencionando, queridos amigos, para resumir un poco lo que dice esa atalaya, dice pues que Jesús, esa atalaya que les acabo de mencionar, para que ustedes lean, dice que Jesús vino por primera vez como humano para testimonio de las verdades, para probar su integridad bajo pruebas, para dar su vida por rescate por el hombre, y que él realmente era carne y sangre, y que fue resucitado de entre los muertos como espíritu, que no hubiera podido heredar el cielo si no hubiera permanecido humano, y mucho menos como tal realizar los propósitos gloriosos de su segunda presencia o venida, dice esa revista. Y dice muy claramente que Jesús vino como un espíritu invisible, y en el sentido de que dirigió su atención a los asuntos de la tierra, tal como les acabo de explicar. Está corroborando lo que yo les acabo de explicar a ustedes. Y que después de su segunda venida, aparecieron tres rasgos. El primero, que fue obviamente su presencia, su parucía, su presencia invisible. Vino con una presencia invisible a partir de 1914. Fue la fecha en que Jesús volvió por segunda vez, dice. Y que luego se manifestó su epifanía, cuando comenzó a dirigir sus asuntos, los asuntos de la tierra, a dirigirlos. Ya Jesús se manifestó con una epifanía, hasta que llegara el momento que se presentara la revelación de Jesús en el Armagedón, para hacer el Armagedón, para destruir a los malvados. Entonces, lo que yo les acabo de explicar lo pueden hallar en esa tarea en inglés del año 1955, del 15 de febrero. Y también los invito a que lean la atalaya del 15 de febrero de 1900. Aquí tengo la atalaya de fecha 15 de febrero de 1953. En la página 116, párrafo 14, la Watchtower explica muy claramente que los estudiantes de la Biblia en 1914 tuvieron ojos de entendimiento figurativo, que Dios les dio ojos de entendimiento figurativo para entender que Jesús ya había iniciado su segunda venida o presencia invisible en 1914, porque le dio ojos de entendimiento. Y así se llama la Watchtower. Entonces vuelvo a hacer la pregunta que ya le hice al principio, hace un rato. ¿Cómo es verdad que Dios le dio ojos de entendimiento a los estudiantes de la Biblia, según esta atalaya de 15 de febrero de 1953 que acabo de mencionar? ¿Cómo es verdad eso, si resultó siendo una mentira? Después, en 1970, la Watchtower dice, no es verdad eso. Eso no pudo venir con su segunda presencia invisible en 1914. No pudo venir Jesús por segunda vez en 1914 con una parucía invisible, que está todo para el futuro, después de la gran tribulación. Pero la Watchtower de 1953 nos había dicho que Dios le dio ojos de entendimiento a los estudiantes de la Biblia para que comprendieran que Jesús ya estaba vuelto, había regresado por segunda vez con su parucía invisible en 1914. ¿Podría estar Dios detrás de una mentira como esta, dándole ojos de entendimiento a los estudiantes de la Biblia para que creyeran y entendieran una mentira que años después, 45 años después, sería descartado porque no era verdad? Eso es para pensar, queridos amigos,
porque siempre me gusta ponerles ideas en la cabeza para que piensen y no sean unos burritos que siguen a 7 burros que están allá del cuerpo gobernante, que te cuentan cuentos falsos. Por eso hay que estudiar la literatura antigua de la Watchtower, que a veces la Watchtower no la quiere colocar. ¿Por qué no ponen las atalayas de español de 1950, los años 1950, la década de los años 50? Quiero que las pongan, pues, para que ustedes puedan ver lo que enseñaba la Watchtower con respecto a la segunda venida de Jesús, que ya se había realizado en 1914, tal como les he explicado. Les he hecho una explicación prácticamente, diría yo, semi magistral, porque se lo he explicado muy bien. Estoy seguro que lo he explicado muy claramente, se lo he explicado qué es lo que se llama la Watchtower, y como referencia ya les he mostrado las 2 atalayas en inglés donde está lo que les acabo de explicar. Les he ahorrado el trabajo que lean, pero si quieren verificar lo que les he dicho, lean esas atalayas antiguas. Bueno, amigos, gracias por su atención, y siempre con el propósito de ayudarlos, y que piensen, no se dejen engañar por gente que no tiene escrúpulos, como es el cuerpo gobernante. Muchas gracias, amigos, y será hasta la próxima, Dios mediante.